Os presento la mejor historia de ficción. Es una historia inventada y protagonizada por unos seres muy parecidos a nosotros. Se llaman Unadus y aparecen en la historia junto a los millones de especies de seres vivos del planeta Agua y junto a seres de otros planetas. Yo lo expongo de esta manera para que la gente disfrute de lo que escucha. Espero que notéis las buenas intenciones con las que está escrita esta historia. Mirad las cosas positivas y buenas para ustedes. Mi intención no es disgustar a la gente, si disgusta no creo que haga falta que pida que no lo escuchéis. Comienza la historia con el prólogo del cosmos infinito, y se sigue contando el de las plantas y hongos, el de los insectos llamados tectums y el de los animales. Todos del planeta Agua. En el próximo vídeo contaré el prólogo de los Unadus y en futuros vídeos los de las especies de extraterrestres. Bueno, pues empecemos. El cosmos infinito. En la más absoluta oscuridad apareció una luz viva que irradiaba energía. Una ley física básica de donde vivía es la de que las partículas tienden a ir de sitios con mayor densidad a sitios con menor densidad y así comenzó a crecer esta luz. Su energía se expandía y se forjaba de diversas formas según las diversas condiciones que la rodeaban, convirtiendo la oscuridad del vacío en una fuente de energía viva. La energía se fusiona creando uniones moleculares y formando así los distintos elementos químicos. La energía está en constante transformación. La energía fluye entre la ausencia de ella y crea patrones de información como en un código binario. La luz y la oscuridad, la existencia y la inexistencia se mezclan formando lo mismo, una combinación de vacío y energía que se transforma de un modo u otro dando forma y aspecto a todo. Esa energía es la que llamamos Dios, esa energía se ha transformado y ha formado todo lo que vemos. El ciclo de la vida energética es infinita hacia ambos extremos, la energía formaba cúmulos capaces de obtener energía de forma autónoma y de usarla para subsistir y expandir su energía hacia los confines menos densos del universo al reproducirse. La vida en reproducción transforma su masa y pasa a otro ciclo de su vida. La energía esparcida se convierte en materia y esta reacciona con el entorno, sirviendo de aporte energético para los demás tipos de energía o formando nuevas fuentes autónomas de energía que convivan con ellos. La vida divina es así y se respeta mucho a Dios y a todos sus hijos porque son una creación divina. Se veneran las dificultades que te hacen aprender y los placeres que ofrece a tus sentidos. La vida inteligente es la energía, y tiene un conocimiento inimaginable para nosotros. La energía se comporta de una manera según su entorno y toma forma según la información que contengan. Actúan según las leyes de la física, pero a esta energía viva inteligente les quedan unas probabilidades para decidir qué hacer con las herramientas de las que dispone, y elegirá una de ellas en función de su propio beneficio. No existen varias realidades que se ramifican, solo son lugares distintos, porque todas pertenecen a la misma realidad. La vida es muy compleja, se vive por la libre elección de tu energía viva y esto te puede llevar a los lugares más desfavorables. El espacio es relativo. Hay partículas que están conectadas y lo que le ocurre a una le afecta a la otra comportándose de manera contraria. Aunque estén separadas por miles de metros, siguen estando en el mismo lugar, el cuerpo de Dios. La nada es infinita, no se puede medir algo que no existe. Es ilógica porque si no existiese no la podríamos llamar de ninguna manera, es la forma más rara de existir pero debe de existir. En Dios existe ambos lados opuestos, todo existe dentro de la nada, el bien y el mal, luz y oscuridad, etc. La vida es infinita y se presenta dentro de las distintas especies de universos y dimensiones infinitas que junto al resto del vacío forman el cuerpo total de Dios, una inmensa fuente de energía divina. La energía se presenta de una forma según el espectador que la observe, ya que el que la observa la debe de transformar en otro tipo de energía que él pueda procesar, la suya, y lo apreciará según cómo fluya su energía dentro de él. La energía recibe un aspecto y unas características específicas, entonces forma la materia y antimateria con la que las fuentes de energía viva llamadas consciencias pueden crear herramientas corpóreas con las que pueden explorar la palabra de Dios desde un punto específico de su obra. Es la forma de sumergirte de lleno en la obra de Dios para no perderte ningún detalle, comprobando por ti mismo la complejidad de la existencia. Al igual que hay cosas que no existen en la existencia, hay cosas que existen en la inexistencia.
tanto que existen una infinidad de tipos de energía y formas de vida independientes, opuestas a la vida existencial en el lado contrario de la vida, dando la posibilidad de que la creación también conozca su propia inexistencialidad. A veces pueden aparecer canales de forma natural que conectan varios universos o realidades que llegan a encontrarse en un mismo punto y causan distintos efectos en cada punto. Las consciencias en búsqueda del conocimiento con la experiencia pueden unirse a un cuerpo y vivir una vida con unas pautas principales a seguir y unas probabilidades de elegir su camino. Con las elecciones de su vida formará las probabilidades que tendrá para elegir su futuro. La llave de la vida es buscada durante la vida espiritual y al conseguirla se crea un ser usando tu energía y los materiales y las herramientas de las que dispongas en ese momento. Todos se esfuerzan en recoger información y esta se guarda en el historial de experiencias de cada consciencia. Según la intensidad de las experiencias, estas pueden exteriorizarse en las vidas siguientes en mayor o menor medida, pero se suele olvidar el resto de vidas experimentadas ya que la mente corpórea tiene mucha menos información específica en su composición y bloquea el resto de información que contiene la energía o se realiza el bloqueo voluntariamente. Las almas, las simples energías con consciencia y sin cuerpo, viajan a través de las infinitas extensiones dimensionales. Estas energías pueden llegar a interactuar entre ellas, con el riesgo que ello supone. Hay una infinidad de tipos de almas distintas, y cada una puede actuar bien o mal según el punto de vista de cada uno. Llamamos dioses, solo Dios va con mayúsculas, a las consciencias tan avanzadas y sabias que son capaces de crear materia y vida. La suerte no afecta a Dios, la suerte solo es la ignorancia de las posibilidades que hay de que ocurra un hecho. Dios puede influir o dejar al azar cualquier hecho, pero su criterio solo podría entenderlo él, solo tiene que interactuar sabiendo perfectamente lo que va a ocurrir, porque conoce perfectamente la mecánica de la existencia y sus probabilidades o simplemente las ignorará. Las cosas funcionan de manera natural, siguiendo unas pautas definidas a lo largo de la creación llamadas leyes, y ofrece así un gran abanico de probabilidades de que reaccionen de unas formas u otras. Toda consciencia debe de acceder al conocimiento de las leyes establecidas para desarrollarse y evolucionar científicamente. Las matemáticas, la física y la química. Las matemáticas son el idioma universal, cualquier ser puede comunicarse con otro en códigos matemáticos si el otro puede decodificarlo. Estos conceptos son los conocimientos más importantes para poder apreciar todo lo que existe. La dualidad del universo infinito hace que todo lo que existe es lo que crea a Dios, toda energía forma parte de él y todo lo que existe es energía. Lo hizo así para que la propia creación comprenda la realidad en la que existe y puede contemplarse ella misma desde un punto en concreto de la creación para explorarse en su totalidad. La propia creación se da cuenta de lo que es y se explora a ella misma para conocerse más profundamente. Las almas se manifiestan como una forma autónoma de obtener y transformar la energía, pero al igual que toda energía esta se puede crear o destruir mediante su transformación. En la vida de un alma ambos extremos son infinitos, tu alma puede seguir en constante mantenimiento o evolución hasta llegar a los límites de la vida y de la existencia y repetirlo a medida que se crean nuevos códigos de información en la creación. O por el contrario puede perder su energía infinitas veces seguidas, quedándose el alma inerte en un ciclo de muertes hasta que obtenga energía de nuevo o hasta que sea transformada por otra fuente de energía de la que formará parte. Para ambos estados se necesita mucha fuerza y resistencia espiritual, para que mantengas el máximo nivel de existencia o para que no te consuma el estado inerte. Tienes infinitas cosas para elegir qué desear e infinitas posibilidades para intentar conseguirlo. Las almas parten desde un plano astral según lo que eligieron por voluntad propia dentro de un marco de posibilidades y van eligiendo de la misma manera el camino de su vida hasta que lo que él decida dentro de las posibilidades que ha podido conseguir sea su destino. Algunas decisiones voluntarias o involuntarias pueden afectar de distinta forma a lo que le rodea aunque esté en lugares muy lejanos. Al conseguir las almas la llave de la vida, toman la gran responsabilidad de domar la energía que se le da a su cargo y conservarla para que no se pierda la conexión con ella. En este mundo existen diferentes civilizaciones de seres muy inteligentes y adaptados. Se procederá a explicar las características más importantes. Plantas y hongos. Las plantas y los hongos son de los seres más inteligentes del planeta, los más considerados y bondadosos. Su instinto primario es la regla esencial de la vida en el planeta, el equilibrio entre los seres adaptándose a todo su alrededor sin pretender cambiar su entorno. Son tan buenos adaptándose que han conseguido pasar de ser una vida microscópica a ser una forma de vida que se ve desde la estratosfera, notándose el color característico de las plantas y hongos.
Su especie es la más variada en razas y tipos, son la especie más abundante en todo el planeta y es una pieza fundamental en la vida del planeta porque ayuda a mantener la atmósfera. No pueden expresar los sentimientos o pensamientos como el resto de los seres, pero se puede apreciar solo con la vista que son de los más inteligentes y adaptados a la vida en el planeta. Su cuerpo se llena de colorido para atraer a los demás seres y que así se puedan beneficiar las plantas, como usan las flores para la polinización. Pasaron a más nivel evolutivo cuando decidieron desarrollar una función locomotriz para poder desplazarse y buscar nuevos entornos. Debido a eso fueron capaces de unirse varios ejemplares notables y se comunicaron para mantener el control de la vida del planeta. Estos fueron los primeros pasos para la creación del imperio actual de plantas y hongos. Todas las plantas y hongos fueron estudiados y memorizados, lo que les daba un mayor conocimiento de su propio imperio. Saben todo lo que ocurre a su alrededor y saben cómo manejar las acciones de los demás seres, usan formas exóticas y extrañas para atraer o amedrentar a los invasores. Han conseguido crear un ambiente adecuado a sus condiciones y un imperio dominado por estas dos especies. Los hongos y plantas son la especie dominante en este planeta y será muy difícil llegar a su nivel evolutivo. Las plantas y los hongos no pueden ver, oír, degustar ni oler. Solo pueden palpar las cosas pero perciben todo lo que hay a su alrededor. Las plantas son conscientes de todo lo que hay a su alrededor y ven, oyen, huelen y sienten lo mismo o más que los demás seres. Las plantas más desarrolladas se autoproclamaron encargadas de la supervivencia de la especie y del equilibrio de la vida en el planeta, tarea que se hacía cada vez más dura y exigía un mayor rendimiento en la función de guardianes del planeta. Las plantas y los hongos nunca se han quedado atrás en la carrera evolutiva y están en la vanguardia de todos los conocimientos de la vida. Todas las demás especies están en deuda con ellas y se benefician con las propiedades de las plantas y hongos. El último recurso que tienen las plantas es la unión de fuerzas para derrotar al enemigo invasor. Las plantas y hongos atacan a los invasores para salvar su especie. Todas las plantas son salvajes, tienen armas naturales que usan para defenderse o cazar y son una gran amenaza para sus enemigos al estar rodeados de ellos. El imperio está estructurado en riguroso orden que todos aceptan honrosamente, todos sirven para una función específica y se esfuerzan al máximo sea cual sea su trabajo. Eso es algo instintivo de su especie, se adaptan a cualquier tipo de trabajo sin quejarse o preguntarse cómo sería de otra forma, únicamente gastan su energía en su trabajo. En este imperio todos los generales, jefes, tropas e incluso el rey realizan la misma función. Se encargan de controlar, estudiar, cuidar, mantener en equilibrio y proteger su entorno y la vida del planeta, especialmente la de su especie. Todas tienen un instinto que les hace avanzar en una misma dirección. De estos dos grandes reinos hay una planta que destaca entre todas ellas, la única que posee la capacidad locomotora para poder desplazarse, es la reina embaucadora, la reina de las plantas y hongos. La reina es un híbrido de planta gigante y hongo muy lista, su cuerpo es un tronco alargado que se sostiene con gruesas raíces que le sirven además para desplazarse y en su parte superior tiene una gran flor de un solo pétalo. Al lado de sus estambres, que están llenos de esporas tóxicas, tiene filamentos venenosos muy largos que clavan los enemigos buscando las zonas más débiles y en la parte inferior tiene unos amplios huecos llenos de raíces por dentro. Estos huecos los llena constantemente de tierra fértil para obtener nutrientes. Es muy difícil de ver, siempre se oculta de todos los seres para que nadie le entorpezca en sus tareas. Su papel es fundamental en el imperio porque sabe las condiciones idóneas para vivir según cada especie o raza de planta u hongo. Ella recorre su territorio para controlar si se están haciendo bien los procesos naturales, para mantener el equilibrio entre los seres y para controlar el número de plantas y hongos. Termina aquí el primer prólogo y continúa el siguiente. Tectums. Una especie que se originó de las primeras, fueron seres malvados que se aprovechaban de los demás seres, que usaban a otros para satisfacer todas sus necesidades y aprovechaban incluso elementos o recursos que otros desechaban. Su más antiguo ancestro, fue adaptándose con gran rapidez y ganó su espacio en el mundo, sembrando miles y miles de sus réplicas genéticas con cada proceso reproductivo. Estos seres llegaron a su forma macroscópica con un cuerpo blindado con un exoesqueleto, múltiples extremidades, apéndices especializados y respiración cutánea, además desarrollaron un cuerpo erguido para defenderse mejor de ataques por la retaguardia. Lo único malo de sus grandes cualidades es que usan muchísima energía para mantener en correcto funcionamiento todas las partes de su avanzado organismo y esto les reducía el nivel de masa de su cuerpo.
Los seres fueron evolucionando y al cabo de los miles de milenios esa diferencia en el crecimiento era considerablemente grande con respecto a los demás seres, que consiguieron desarrollar cuerpos cientos de veces más grandes. Se les llama Tectums por su cuerpo, cubierto íntegramente por una armadura natural, y a su imperio lo llaman Obscurum, porque un imperio entero fuera de su nido es una densa nube negra que tiñe de negro tierra, mar y aire devorando cualquier pedazo de recurso provechoso. Los Tectums no miran por nada de su entorno, les saca el máximo provecho y después lo abandonan sin pensarlo, buscando otra víctima o recurso. Tienen amenazadas a todas las especies del planeta. Siendo así, se creen cada vez más que son una raza superior a todas las demás a la que todos deben de adorar por sus cualidades genéticas. Siempre están intentando demostrar su poder ante cualquier otro ser aunque le cueste la vida. Las civilizaciones están construidas bajo tierra, en ellas se encuentran túneles y cavernas gigantescas diseñadas perfectamente para recoger oxígeno de la superficie y mantener la temperatura idónea. Es una superestructura que previene todos los peligros básicos. Ellos viven allí y guardan alimento y provisiones de todo tipo. Son extremadamente trabajadores y acumulan todos sus recursos en bodegas muy amplias. Es imposible entrar sin que te despiecen o te devoren, está repleto de insectos muy activos en gran estricto régimen de seguridad. Son muy disciplinados y siguen siempre una orden o protocolo de actuación, esto es algo que no necesitan practicar porque son consignas que vienen descritas en su código genético. La colonia central de Tectums se encuentra en la zona desértica del planeta, pero viven en todos los lugares del planeta y en cualquier condición gracias a su naturaleza de sacar provecho del entorno. Los Tectums no les gustan a ninguna otra especie, ni falta que les hace, ellos no tienen sentimientos ni remordimientos. Se caracterizan por poseer múltiples extremidades, cuerpo segmentado y un exoesqueleto. Pueden ser herbívoros, carnívoros o carroñeros y se pueden llegar a alimentar de desechos, también se benefician de las plantas, y así ayudan a la polinización. Han podido desarrollarse manteniendo el equilibrio al adaptarse al entorno. Esta especie también se caracteriza por su gran capacidad para la expansión reproductiva, llenando de miles de Tectums el planeta. Estos viven en cualquier medio y entorno al haberse adaptado a él, también son capaces de controlar los elementos fundamentales y modificar su entorno. Los Tectums tienen un imperio cruel y explotador de territorios, no les vale con destruir, ellos exprimen todo lo existente para sacar provecho a costa de su trabajo como ser. Cambian cada poco tiempo su nido de una zona a otra para cazar y abastecerse de provisiones en nuevos territorios. Los exploradores siempre están en continuo movimiento acechando todo lo que pase, cuando detectan una presa, crean una señal química que avisa a los cientos de Tectums que haya en los alrededores y estos propagan esta información según el tamaño de la presa, que es la intensidad de la señal. Al cazar en masa, los Tectums buscan víctimas cada vez más grandes. En zonas más habitadas del planeta, como la selva, serían demasiado escandalosos como para que presas grandes no se enteren de su presencia y se vayan de esa zona, por eso las grandes civilizaciones de Tectums se encuentran en las zonas desérticas. Entre las zonas rocosas y escarpadas del desierto se encontraban los seres más fuertes del planeta, seres inmensamente grandes e inmensamente fuertes. Los Tectums descubrieron esa gran fuente de alimento, pasando a ser sus depredadores y convirtiéndose ellos en los más fuertes de la zona. Son seres malvados, sin escrúpulos y muy desagradables, se buscan la forma de alimentarse, moverse, incluso terminar sus funciones reproductivas por medio de otro ser. Son seres llenos de agonía y de sangre fría y se esfuerzan al máximo llegando a dar su propia vida por su imperio, están genéticamente creados para eso con el fin de dominar por completo el mundo y dejar solo las especies que ellos usen para beneficiarse. Todos los Tectums matan y devoran a las demás especies y están constantemente en guerra, incluso entre ellos, asaltan a todas las demás especies y forman nuevas colonias allí donde arrasan. Son los seres más temidos por las demás especies porque son muchos, muy rápidos, agresivos e intensamente despiadados. Sin en cambio, la maldad que tienen es la forma que tienen ellos para sobrevivir, no matan por placer o por antojo. Todo lo que hacen es seguir su instinto colectivo, cuando hay que hacer algo para la colonia, se hace sin dudar aunque requiera dar la vida. La que se encarga de dar órdenes en el momento oportuno es la reina, es la que dirige y controla todo el imperio. Sin mencionar una palabra transmite una señal a los cientos de guardias que están junto a ella protegiéndola y esta señal la transmiten increíblemente rápido por toda la colonia y pasan a seguir su protocolo de actuación.
Cuando la colonia se hace demasiado grande, la reina la divide y la mitad de sus obreras cambian de lealtad. Esa mitad, fieles a la nueva reina, hija de la reina actual, la acompaña en su primera migración donde será el núcleo del nido. Alrededor de la reina forman una fortaleza de insectos, todos sus pasadizos y cámaras están formadas por paredes vivas. En pocos días se colocan todas las larvas y crisálidas, es lo primero que se hace al crear un nido, se protege las crías tras los muros de pinzas. Al situarse la reina en su nuevo territorio y construida la fortaleza viviente, se organizan para empezar a cazar y recoger provisiones mientras termina de llegar el resto del nuevo ejército y al conseguir las suficientes provisiones para la colonia empiezan las obras. Las constructoras pequeñas crean una cueva subterránea y amplían la zona mientras las constructoras más grandes sacan los escombros de la cámara principal y de los túneles. Los Tectums son muy fuertes y pueden acabar un sinfín de cámaras y túneles en pocos días. Estando todavía en construcción se traslada el nido viviente a este nuevo nido subterráneo y se crean estructuras vivientes que unen las paredes y el suelo con el techo. Estas estructuras también las usan para superar obstáculos que encuentren por el camino. Entre el antiguo nido y el nuevo se forma una ruta por donde transportarán las larvas, por eso despejan la ruta de cualquier obstáculo que pueda crear retenciones. Los Tectums son igual de eficaces para correr que para escalar, pueden desplazarse por las paredes o el techo sin despegarse del terreno. Para cazar siguen el rastro químico que han dejado las demás obreras, puede durar unos días, y llevan por piezas las víctimas fáciles de transportar desde el frente de ataque hasta su nido. A veces para ellos es fácil llevar la presa entera aunque sea grande, la parten en dos o incluso la envuelven antes de llevárselas, como a las presas viscosas que no pueden trocear las cubren con arena para evitar que se queden pegadas sus mandíbulas. Los alimentos se llevan a la cámara de cocina donde la trocean y se guardan en una despensa, luego la reparten para todos los Tectums. Los Tectums cambian considerablemente en tamaño, forma y función. Las obreras constructoras están especializadas en elaborar los primeros pasos de todos los procesos de actuación, estas se ven involucradas en todas las tareas que realiza el imperio. Si se recibe un ataque, las cámaras se sellan con una mezcla de barro y saliva que se queda muy duro al secarse. A los pocos días de que hayan terminado su primera migración, los Tectums se marchan. Las rutas usadas antes para cazar serán las rutas por donde pasará la reina en su nueva migración, es un camino muy largo y a pesar de su gran capacidad de movimiento, tardan unos días en llegar al nuevo nido viviente y se repetirá el mismo proceso sucesivamente. Si se tocase a retirada, el botín nunca se rinde, los guerreros más grandes cubren la retaguardia y la comida se transporta en el estómago de los Tectums o se llevan las piezas más grandes en tándem, los más grandes delante soportando el peso y los más pequeños detrás empujando. Al llegar al nuevo nido, la reina vuelve a retomar sus actividades principales, ella dejó de poner huevos antes del viaje para adelgazar y que le fuera más fácil el camino. La reina empieza a producir un olor irresistible que atrae a los morsvolans de los alrededores. El aspirante a rey busca una entrada al nido pero los centinelas lo descubren, aunque sea gigante y de su misma especie, los guardias del nido lo detectan como comida. Corre un gran peligro en ese momento. El ejército lo rodea como si se tratase de una presa pero algo los detiene. Él también produce un olor que le da la oportunidad de presentarse a la reina, se le pasará revista para ver si es aceptado, si no, será comida para el imperio. Hasta que no copule con la reina tiene peligro de ser devorado. Los constructores más grandes son guerreros, y al igual que todas las obreras constructoras no tienen ojos, son completamente ciegas. Se orientan usando sus dos antenas que están cubiertas cada una por millones de pelos y sensores que detectan olores, vibraciones y contactos. Para lo eficaces e inteligentes que son, sus cerebros son demasiado pequeños, sus cabezas están repletas de músculos que controlan sus poderosas mandíbulas. Se encargan de formar y mantener una cobertura perimétrica de toda la zona que vayan a ocupar los Tectums para que no haya espacio o sector sin cubrir por la que pueda entrar cualquier enemigo en su zona de trabajo. Las que no se precisan para la defensa perimétrica toman la decisión de atacar. Los constructores medianos, además, se encargan del despiece y recolecta de las víctimas, solo entre las dos, constructoras grandes y medianas, pueden acabar con una presa muchísimo más grande y llevarse cada uno su parte organizadamente.
cuentan con su número y su persistencia para acabar con su presa y buscan los puntos débiles entre los segmentos de las armaduras o articulaciones para cortar esa parte entera. Trabajando en grupo, los más grandes abren grietas y fuerzan las aberturas, mientras las más pequeñas entran dentro de la víctima para cortarlo desde dentro. Los constructores más pequeños son ayudantes en todas las tareas, se dedican a cualquier cosa, atacar, despiezar, transportar, etc. Y se especializan en dar la vuelta, limpiar y dar de comer a las larvas y crisálidas. La exigencia de comida es la que les hace salir al ataque. Su actividad en la caza está determinado por las larvas, no por la reina. Los Tectums están liderados por la reina, que es la sucesora de la creadora de la civilización y del imperio Tectums. Esta tiene grabada en su memoria toda la información de sus antepasados, así continúa la familia y el legado asegurando el funcionamiento del imperio. Ellos no necesitan bienes materiales porque son capaces de hacer técnicas mejores con su propio cuerpo. El rey tiene miles de crías que son considerados de su estirpe, pero solo uno conseguirá ser el sucesor del imperio si se lo gana con mucho esfuerzo. Estos son los únicos de su raza que podrán procrear para conseguir liderar más imperios por todo el mundo. Cada Tectum del imperio tiene una función para el imperio y siguen un riguroso orden para actuar, tienen un complejo lenguaje de señales sonoras, visuales y químicas, usan tácticas muy elaboradas en sus objetivos y trabajan sin descanso. Termina aquí el segundo prólogo y continúa el siguiente. Animales. Los animales también evolucionaban al mismo nivel que todas las especies, pero estos seres se concentraban más en conseguir capacidades físicas extremadamente complejas y aplicarlas a su patrón genético. Ese patrón es la definición como población entremezclable que tiene descendencia fértil y forma una especie básica. La especie se extiende por el mundo y se adapta a nuevas circunstancias, creando nuevas razas pero perteneciendo a la misma especie. Debido a su concentración del desarrollo de las capacidades físicas, tardan muchísimo más en conseguir crear un patrón básico que los defina como especie. Pagan un precio evolutivo considerablemente alto, porque las razas mezclables a veces evolucionan de forma que les impide poder formar parte de otras razas para acelerar su proceso en la creación de su especie. Los animales se caracterizan por tener un sistema nervioso central reforzado por gruesas vértebras óseas o cartilaginosas que protegen además todos sus órganos y que se une con su cerebro protegido con un cráneo igual de resistente. Los peces se caracterizan porque viven en el agua, poseen un cuerpo musculoso o cartilaginoso en su mayoría cubiertos con escamas, son aerodinámicos, son de sangre fría y en su mayoría respiran por branquias. Los anfibios se reproducen en el agua, después las crías nacen con branquias hasta que desarrollan una capacidad de respiración pulmonar o cutánea. También hay anfibios que para ellos es al revés, solo van a tierra para reproducirse. En algunos casos suelen ganar o perder extremidades a medida que metamorfosean su cuerpo. Los reptiles son animales muy adaptados a la vida terrestre, se caracterizan por tener la piel cubierta de escamas, tienen una respiración pulmonar y no pueden regular su temperatura si no se mueven activamente o se sitúan en lugares cálidos. Su mandíbula inferior consta de varios huesos en casi todos los reptiles, y parte de la sangre venenosa del cuerpo se mezcla en el corazón con la sangre oxigenada. Las aves son clases de reptil y de peces que consiguieron formar un patrón como especie. Las plumas provienen de las escamas, tienen pico, las extremidades delanteras evolucionaron en amplias alas y desarrollaron huesos ligeros para poder volar mejor. Son capaces de regular la temperatura de su cuerpo. Los mamíferos se caracterizan por ser animales de sangre caliente, por tener una respiración pulmonar y por tener pelo que le ayuda a mantener la temperatura del cuerpo. Los animales están acostumbrados a vivir rodeados de peligros, pero veían que las demás especies se unían formando fuerzas devastadoras que arrasaban sus hogares, los capturaban, los metían en jaulas, los mataban o los torturaban. No podían vivir su vida, que ya era lo bastante difícil. Entonces, tomaron la decisión por separado de conocer más a los enemigos, cómo se formaban las civilizaciones y cómo actuaban en ellas. Veían que los Unabus se entendían con ruidos incomprensibles, ellos tenían sonidos que usaban para comunicarse, pero más allá de su manada apenas servía. Una de las catástrofes más grandes que causaron los Unabus en la selva fue la que sirvió de inspiración para la unión de todos los animales con el fin de conservar su hábitat y mantener el equilibrio del entorno. Algunas especies empezaron a crear una lengua, la lengua animal antigua, que es la que aún conservan entre los animales.
Los animales odian las construcciones que destrozan los bosques y que ocupan terrenos amplios para reservarlo con egoísmo solo para una raza. Prefieren construcciones de piedra con suelo natural y de pocas dimensiones, evitando modificar demasiado su entorno porque les delata. Estas edificaciones serán usadas para fines importantes y no solo para una función. Se usan como escuelas donde se enseñaban estudios básicos de artes de la guerra y uso de armamento, se montaban tiendas y puestos de mercaderes, se reunían los generales y reyes, etc. También se podían ver desiertas o solo con algún animal que se resguarde temporalmente de la lluvia. Se accedía a las edificaciones por rachas, vigilando si pudiese querer ir alguna raza más que pueda ser depredadora suya, porque en épocas de paz todos son comida para sus depredadores. Las guerras son inevitables aunque se sientan como una unión en comienzos de una civilización. Son aliados pero presas en cuanto llegan a casa, por eso, en cuanto se angustian con tantas guerras o manipulación del entorno por parte de los Unadus, reúnen tropas de todas las especies y razas de animales para arrasar a los Unadus y capturan un botín de personas. Los animales construyen sus armas con madera ya muerta y con piedras. Como no poseen herrería, los animales crean sus forjas en los volcanes, donde crean piezas de lava o metales fundidos usando moldes hechos en la arena o en rocas. La roca volcánica es un material duro y resistente. Las leyes entre los animales son de lógica común como ser vivo, pero muchísimo más complicado porque cada punto de vista es el del enemigo natural del otro. Se describieron unas reglas que dejaban hablar, aunque fuera con las tropas desplegadas, a animales de distinta especie para resolver asuntos de interés para ambas. Se permitían o se negaban ciertos tipos de actos dentro del territorio del imperio. Se formó un mercado con representantes neutrales que pudiera establecer contacto con los depredadores y las presas y realizar un intercambio comercial sin muertes ni disputas. Los animales no creen en Dios, no se les pasa por la cabeza esas ideas. Ellos adoran el mundo en el que viven, su mundo es su creador y deben de conservarlo. La forma de recompensar a su mundo es la de unirse con sus enemigos como hermanos y conquistar nuevos territorios, que al haberlos arrasado limpian de cualquier manipulación del entorno natural, y abandonan ese territorio para que el planeta cicatrice ese espacio de terreno herido, llenándolo de vida para que lo proteja y lo mantenga. Igual de incomprensibles somos para ellos que ellos para nosotros. Sus normas tienen una lógica generalizada por ser un ser vivo de ese mundo, da igual su especie, actitud, forma, tamaño o dieta. Todo se relaciona con conseguir mantener el entorno para que dentro vivan una vida normal como ser. No se puede poner límite de bajas según qué especies porque sería imposible mantener ese control y porque sería imposible de que fuese aceptada la norma. Funcionando así llegaron a tener civilizaciones junto a las demás especies, pero con una presencia más corporal o social, no con megaconstrucciones y bienes materiales. Se unieron a la forma de escritura de la lengua antigua y avanzaron de una forma paralela a los Unadus, que fueron quienes fundaron esos valores. El rey de todos los animales es de la especie más poderosa de ellos y de las más poderosas del mundo. El rey es el oso más antiguo y fuerte de todos los osos. Los osos son solitarios y cazan en solitario, su fiereza no es comparable con ninguna otra especie. Devoran a criaturas gigantes y a otros osos, arrasan ciudades porque les hace entrenarse y entretenerse cazando y defendiéndose de los ataques, deja al descubierto nidos de tectums cuando entra a cazarlos, se sumergen horas bajo el agua hasta que encuentran presas gigantes, buscan cualquier signo de vida para explorarlo y comérselo si es de su agrado y se sacian hasta no poder más. El rey es el más sabio de todos los animales, no hay que gritarle ni suplicarle para que se pare a escuchar. Él sabe de las necesidades de los animales y del entorno sin que nadie se lo diga. Él se interesa por todos, estudia las demás razas y su comportamiento y las controla. Se suele parar en civilizaciones conocidas y recita un discurso improvisado, con una manera de hablar la lengua animal antigua impecable, que emociona a los que escuchan y comprenden lo que dicen. Este discurso puede ser para motivar, ofrecerles conocimientos o imponerse a las demás razas o especies. Sabe decir las palabras idóneas para llegar a hacer que suceda lo que él desea. Los animales trabajan tanto cortando piedras y picando como desempeñando tareas de ingeniero. También construyen armas, máquinas de acción manual, trampas, etc. Viven en civilizaciones naturales a pesar de lo que son capaces de construir. Ellos suelen ser nómadas y se van situando donde haya más alimento, además para ellos es más cómodo vivir tal como están acostumbrados. Algunos animales se especializan en diversos trabajos. Todos recolectan, trabajan y diseñan estructuras para el bien común.
También forman presas y crean canales para hacer que el agua pase o que se concentre en los lugares deseados. Existen unos inteligentes animales que tienen un alto carisma innato entre los animales que se dedican a resolver situaciones de desorden entre las relaciones de los animales aunque sean depredadores contra presas. Pueden llegar a comunicarse con todos los animales, no quiere decir que entren en razón, pero al menos pueden ser escuchados o informados. Son animales con potentes patas traseras, fuertes patas delanteras y zarpas con afiladas garras en todos sus dedos. Tienen un hocico largo que les permite oler perfectamente a kilómetros y distinguir un resto en concreto de entre cientos de olores que esté olfateando. Estos animales se relacionan mucho con los unadus y llegan a vivir conjuntamente en urbanizaciones o dentro del núcleo familiar. Los pobrecitos son acusados de estar a favor de los unadus en las guerras o en los convenios y son menospreciados a veces por los unadus porque fue hace poco cuando eran esclavos que paseaban atados a una cadena y eran machacados, pero ellos piensan que esa época ya ha pasado y que pueden convivir de una nueva forma juntos. Hay animales que viven en civilizaciones dirigidas por los más fuertes, donde se pelean por solo un sonido desagradable que escuchen de otro. Todos entrenan a diario y su entrenamiento es muy estricto y duro, suelen entrenar hasta que caen rendidos de agotamiento. La única función que cumplen estos animales en el imperio es la de la protección del territorio y la de servir como guerreros. Se les puede ver totalmente equipados para ir a luchar en grandes batallas, donde dejan las disputas entre ellos para derrotar a un enemigo común. Los animales de la civilización bajo el mar son muy musculosos y resistentes, son expertos guerreros y son muy protectores de sus dominios. Su cuerpo posee un duro pellejo y una gran capa de grasa que le aísla del frío, les proporciona una reserva de nutrientes y les protege de heridas. Tienen grandísimos colmillos y los afilan a diario. Viven en civilizaciones, se encargan de controlar su territorio y establecen la conexión de comunicación con los animales superiores a ellos y con las demás civilizaciones o sociedades. Los jefes se enfrentan a todos los enemigos en las fronteras de los territorios de su civilización o del imperio en común junto a su ejército para seguir avanzando en méritos. Los animales menos inteligentes de todos son usados como montura, son forzados por otras razas para realizar trabajos y son la fuente de alimento de muchos de los depredadores animales. En batalla suelen huir cuando no les guía nadie. Hemos llegado al final del primer vídeo de esta serie. Espero que veáis los próximos vídeos, vais a alucinar.